Corintios capítulo 5. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando leemos las cartas de Pablo, hermanos, hay una contrariedad aquí en estos versículos. Dice que estamos en Cristo y que todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Pero la realidad es que muchas cosas permanecen en nosotros igual. O aún nos vamos más atrás todavía, ¿verdad? Todo tiene que ver con ideologías. Y yo creo que las ideologías, cuando nosotros las analizamos, hace domingos les decía que este mundo es de ideas, pero las ideologías, las ideas, las maneras de pensar siempre han sido un factor para que las personas o los pueblos decidan su estilo de vida, para que los pueblos decidan su manera de vivir, sus valores. Usted puede ver ahorita en la actualidad, hay países que tienen su estilo de vida. Usted se da cuenta que las formas de gobierno, por ejemplo, hay gobierno socialista y tenemos a una China, una Corea del Norte, tenemos a Cuba, tenemos una Venezuela que está por ahí, ¿no? Tambaleante. Pero ¿son qué decíamos ahorita? Ideologías. Son maneras de pensamiento. Nosotros como mexicanos también tenemos nuestra manera muy particular de pensar. Amén. El estilo americano también tiene su manera, los gringos tienen su manera de pensar también. Y de pronto ya nosotros somos una mezcla, ¿no? Nos americanizamos en muchas cosas y hablamos ya un Span English, ¿verdad? ¿Qué decimos ahí? Laquéalo, parquéate. Aún nosotros tenemos una influencia de ideologías. Cuando leemos este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de un conocimiento de Cristo. ¿Por qué hablé de ideologías? Porque en los días de Pablo había una manera de pensar muy particular también. ¿Cómo creía un judío en los días de Pablo? Ellos tenían la Torá, pero era un problema, la Torá era más un problema de choque, de reacción. Ellos tenían una idea de que tendría que llegar un Mesías, el rey, su rey que ellos esperaban, y empezaron una nueva era, tener un cambio que iba a afectar radicalmente a la nación, donde su Mesías iba a gobernar sobre sus enemigos y ellos juntamente con él. Y como no se metían mucho a escudriñar ellos si Cristo había llenado las profecías del Mesías que esperaban, porque ellos, Isaías 53 del Mesías sufriente, del rey conquistador sufriente, ellos no lo asimilan. Y cuando el apóstol Pablo se da cuenta que se levantan gentes que no están de acuerdo con la ley, que no están de acuerdo con la ideología, y que conforme al pensamiento de ellos, quien no cumplía la Torá, quien no cumplía la ley, era una persona que estaba impidiendo, que estaba estorbando el cumplimiento de los tiempos. Y ellos se sentían como instrumentos de Dios para quitar de en medio al que estuviera estorbando. Como diciendo, si todos guardamos la Torá, entonces los tiempos se cumplirán más rápido. Y se levantan ahí los del camino, les decían, los cristianos, hablando de un Jesús de Nazaret que él se dio cuenta que murió, y hablaban de una resurrección, y era una contrariedad porque muchos lo vieron morir y de repente salen diciendo, está vivo, resucitó. Y Pablo lo toma como una herejía, y él con aquel celo, un celo radical, pero no un celo acerca de Dios, sino diciendo, el que estorbe el cumplimiento de los tiempos y que no guarde la Torá, o se alinea o se muere. Ese era el pensamiento radical del celo que tenía Pablo. Y si usted lee el libro de los Hechos, dice que empezó él, por permiso del Sanedrín, de los sacerdotes, empezó él a perseguir cristianos, y en Jerusalén agarró a muchos, los encarcelaron, y él presenció la muerte de muchos de ellos. Y él consentía en la muerte. Así es que era un hombre que tenía una ideología. En los días de Pablo estaban los fariseos y los saduceos, había escuelas de Gilal y Shamaíta, había diferentes cosas que estaban influyendo en toda una nación, aparte de que tenían el dominio romano y ellos batallaban mucho por su ideología, por su teología que ellos tenían. Así es que había una ideología aquí muy tremenda. Pero cuando Pablo va rumbo a Damasco, tiene una experiencia, y es una experiencia que le dio un giro a su vida, y es una experiencia que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que alguien tan radical, con una ideología de esta manera, con una convicción tan tenebrosa en su corazón, tiene un cambio? Y Pablo está hablando de un conocimiento aquí en estos versículos. Fíjese, Pablo tenía un conocimiento de Cristo conforme la mentalidad judía, de antes de tener el encuentro con el Jesús resucitado del camino a Damasco. Pablo tenía una mentalidad tradicional, y ahora Pablo está hablando de un conocimiento muy diferente. ¿Quiere leer conmigo el primer versículo del 16? De manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie
nadie ¿qué? Esta palabra está cimentada en una palabra griega que es ginoskos. Ginoskos. Y habla de un conocimiento que tiene que ver con una relación. ¿Me entiende? No es un conocimiento intelectual al que se está refiriendo Pablo. No es una parte cognitiva que queda aquí en la mente. Él tenía un conocimiento de la Torá. Ellos tenían un conocimiento de la ley. Tenían un conocimiento acerca de Dios, pero nada más era un conocimiento que estaba aquí, en su mente, en su razonamiento. Y Pablo está diciendo, ya no conocemos a nadie así. Y si a Cristo lo conocimos así, dice, ni a Cristo ya lo conocemos así. Le está hablando de un conocimiento que tiene que ver con una relación. Amén. Está hablando de un conocimiento muy diferente. No es el conocimiento que ellos presumían como judíos. Ellos tenían las observancias de la ley al dedillo. Ellos sabían toda la Torá, la ley. Ellos tenían todos esos detalles. Podemos hablar de Dios y conocer nada acerca de Dios. Dice Pablo, a nadie conocemos ya según la carne. De esa manera, ya no. Hay una palabra aquí enfática que es la nueva creación en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, la versión Reina Valera trae criatura, pero la versión original en el griego es creación. Una ocasión escuché a un predicador decía, pues ¿cuál es la contradicción? Dice, el que crea está formando, dice, y el que cría, pues le está dando seguimiento a la formación, dice. Dice, bueno, ya no hay contradicción, pero sí la palabra adecuada es creación. ¿Una nueva qué? Creación. Y la nueva creación viene precisamente por el conocimiento, no conforme a la carne, dice Pablo, sino un conocimiento conforme al Espíritu. Un conocimiento de Dios muy diferente al que estamos nosotros acostumbrados o al que nosotros podemos entender o percibir. Es un conocimiento muy diferente, ¿me entiende? Así es que a estas alturas, aquel hombre que perseguía a los cristianos ahora está hablando que conoció algo diferente, tuvo una relación, tuvo un acercamiento, tuvo un entendimiento diferente de aquello que nada más estaba en su propia cabecita. Aquel celo radical que él tenía ahora era otra cosa, ahora él había conocido. Cuando Moisés se presenta a Faraón en Éxodo 5:2, ¿qué idea tenían los reyes en aquel tiempo de sí mismos? Tanto los césares como Faraón, ellos se creían Dios. Y cuando alguien tenía relación con ellos, se acercaba, tenía que adorarlo y tenían que postrarse porque ellos se sentían Dios. Era por las conquistas que hacían, por sus ejércitos, por el poderío que ejercían. Ellos se creían dioses. Y cuando Moisés va ante Faraón, en Éxodo 5:2, aquí hay una expresión de Faraón, dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es él? Cuando se tienen las ideas bien marcadas, como Pablo cuando iba rumbo a Damasco, también las actitudes demuestran nuestras convicciones. Alguien por ahí decía, lo que nosotros creemos, esas son nuestros valores y son nuestras actitudes. ¿Qué es lo que creemos? Lo que usted cree, esas son sus actitudes. Son sus valores, sus actitudes. Cuando Pablo va rumbo a Damasco, se encuentra con el Cristo resucitado. Y yo me he puesto a analizar, dije, ¿qué habría para la mentalidad de Pablo? Estuvo 3 días Pablo ahí en Damasco, después de que tiene aquella experiencia, ciego, sin comer, sin nada, en ayuno. Yo creo que Pablo estaba procesando todo lo que había experimentado, lo que había conocido, porque para Pablo el Mesías aún no llegaba, y menos podía ser ese Jesús de Nazaret. Pero qué tremendo es cuando él conoce o reconoce que Jesucristo es el Mesías, que está actuando en el cumplimiento de los tiempos. Para nosotros estas cosas tal vez no tengan mucho significado, no dice nada. Si usted lee las noticias en la actualidad, se da cuenta que el pueblo de Israel, su identidad es la Torá, es el templo y su escogimiento como nación. Son cosas fundamentales en la identidad del pueblo de Israel. Y ahorita en la actualidad ellos todavía están ahí que quieren tomar donde está la mezquita para establecer el templo, ¿me entiende? Y en ese proceso de identidad que ellos tienen, para nosotros no dice mucho, y todavía están esperando que el Mesías venga. Que cuando llegue el Mesías empieza otra era, otro tiempo para ellos. Pero imagínense Pablo rumbo a Damasco, que va caminando y hay una luz que lo deja cegado, lo tira del caballo. Todos los que van con él escuchan aquella voz, pero no ven a nadie. Y aquella voz le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero primero le dice él, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y luego le dice aquella voz, yo soy Jesús, al que tú persigues. Qué tremendo, él se dio cuenta que este Jesús había muerto. Él se dio cuenta, pero por la resurrección ahora él entiende que ese Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pero ahora él ve que ha resucitado. Él se da cuenta que ese Jesús es el Mesías que ellos esperaban. Muchas cosas uno piensa que cambiaron en la vida de Pablo, pero Pablo solamente acomodó a Jesucristo como con una mentalidad judía en el cumplimiento
del tiempo que él estaba esperando. Para nosotros, si yo les digo el Mesías ya vino, ¿qué le dice a usted? Pues amén. Ah, está bueno. ¿Cómo procesamos el mensaje nosotros? ¿Cómo lo conocemos, hermano? O sea, para Pablo fue algo tremendo, porque él estaba persiguiendo a los que creían en Jesús. Él decía, no es el Mesías que esperamos, el cumplimiento del tiempo no es, el día del Señor no ha llegado, el reino de Dios no ha venido, estamos todavía esperándolo. Esto está entorpeciendo el cumplimiento de los tiempos. ¿Para usted qué es, hermano? Para él fue algo tremendo, fue el inicio de una nueva era, fue un cambio. Pero los judíos esperaban un rey militar, político. Para nosotros no nos dice gran cosa. Yo le pregunté hace un momento, ¿para usted qué es el haberle conocido? ¿Qué es? Yo le estoy diciendo lo que para Pablo fue. Para Pablo fue un boom, fue algo tremendo, porque para él era el Mesías esperado. 3 días ahí hasta que Dios le dice a Ananías, mira, aquí está Saulo, este me es instrumento escogido, ve a orar por él. Quedó ciego. Llega Ananías, ora por él, le impone las manos, sus ojos son abiertos. Después de que sus ojos son abiertos, es también lleno del Espíritu Santo. Es una experiencia que el apóstol Pablo, un conocimiento que él tiene, muy, muy singular, muy especial. Para nosotros, ¿qué es el haber conocido al Señor? Le pregunto. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo con estas palabras? Desde un inicio Pablo reconoce que él es el Mesías. Una ocasión alguien fue llevado a las afueras de una ciudad, allá en un basurero, y lo llevaron a Cristo. Y cuando él abrió los ojos, veía todo tan hermoso, veía todo tan diferente. Y le decían, pero estamos en el basurero. Sí, decía, pero algo ha sucedido dentro de mí, algo ha pasado, soy nueva criatura, algo ha hecho Dios dentro de mí, algo ha pasado. ¿Sabe usted de lo que estoy hablando? ¿Sabe usted de lo que estoy hablando? Estoy hablando del nuevo nacimiento, estoy hablando de la nueva vida que Cristo, ¿sí?, pone en nosotros. De eso estoy hablando. ¿Identifica usted esa experiencia? A nadie conocemos ya según la carne, dice, ni a Cristo. Podemos saber mucha Biblia, podemos saber mucho de religión, pero la pregunta que le hizo Cristo a Nicodemo, yo creo que es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Tienes que nacer de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Aquel encuentro rumbo a Damasco. ¿Qué sucedió en Pablo? Algo que le dio un giro a su vida. Pasó algo tan espectacular que eso cambió. De ser un perseguidor, ahora está predicando a Jesucristo. Tiene una obstinación en Damasco por enseñarles a todos que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que el tiempo se cumple, que hay un nuevo rey conquistador que venció a las tinieblas, que venció a los poderes de este mundo, que se levantó victorioso y que ahora trae libertad a toda la humanidad y trae salvación al hombre. Eso tal vez que todavía no le diga nada, pero la experiencia, la vivencia tiene que ser algo único. Una ocasión alguien hablaba de la experiencia, de la vivencia, de haber nacido de nuevo, y lo relataba como una vivencia única. Dijo, yo solamente sé que algo ha pasado dentro de mí. Eso es lo primero. Somos nueva creación por la experiencia, el conocimiento en relación a Él que hemos adquirido. Usted puede saber y conocer muchas cosas. Usted puede saber le decía un día del Polo Norte, pero nunca haber estado ahí. Amén. Pero cuando usted vaya y camine, tal vez no lo va a conocer todo, pero si ya estuve ahí, ya conocí. Y cuando uno viene a Cristo, viene al encuentro y viene a esa experiencia, esa relación, uno dice, ya estuve en presencia de Él. Aquella luz lo dejó ciego. Juan, en su revelación en Apocalipsis, él ve al Cristo de la gloria. No ve aquel Cristo de Nazaret. Llegó un borrachito a una iglesia por ahí. No, dijo, que me lleve el tren, dijo. Traigo la cruda. Me gasté lo de la semana. Me va a echar pleito la vieja. No sé qué voy a hacer ahorita. Tengo deudas. A lo mejor me corren del trabajo. Y llegó ahí y a la iglesia dijo, dijo, voy a ver si el Cristo que hay aquí me echa la ayudada. Y entró. Llegó al altar y miró un Cristo ahí famélico, con las costillas salidas y el estómago hundido. Todo sangrado ahí en una cruz ahí todo. Llegó y se le quedó viendo. Dijo, hijo, te fue peor que a mí. Hijo, yo venía a que me ayudaras. No, dijo, discúlpame, estás peor que... Mira cómo te dejaron, mira cómo estás. No, dijo, andas peor que yo. Ahí nos vemos. Y se fue. Hermano, dígame usted una cosa. El Cristo de la gloria con el que Juan se encontró era un Cristo muy diferente. Montado en un caballo blanco, de su boca sale una espada, su rostro resplandeciente, majestuoso. Ya no es aquel derrotado, aquel que no quedó ahí, hermanos, en la cruz, no quedó clavado, ahí se levantó, resucitó. Una grande victoria otorgó para nosotros. Es otra cosa. Somos nueva creación por la experiencia, el conocimiento, por estar en Cristo. A nadie conocimos así, dice, pero de modo ahora
que si alguno está, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Déjeme decirle que no solamente es la experiencia que tenemos al conocerle, porque después de la experiencia la palabra sigue siendo la base. La fe, dice, viene ¿por qué? Llegó la palabra, después lo experimentamos, le conocimos, pero después de eso tenemos que seguir en la fe y en la palabra. No podemos salirnos de ahí, no podemos nosotros retirarnos de aquello. Es muy importante. La palabra, la fe, la palabra, el conocimiento, la experiencia, todo esto trae una convicción interna. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Si lee conmigo, hermano, vamos a disfrutar esta lectura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos. ¿Y en qué? En nuestros pecados. ¿Qué sucedió? Nos dio vida. Ahora estamos en... ¿Sabe usted lo que es estar en Cristo? Para Pablo era muy importante el estar en Cristo. Y está diciendo, primeramente nos dio vida. Sigue hablando. Nos dio vida porque anteriormente había una condición nuestra. Sigue diciendo, en los cuales, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando habla de corriente, hermanos, está hablando de pensamiento, está hablando de ideologías. Nosotros conceptuamos mundo por muchas cosas, pero lo más tremendo, hermanos, el mundo es un sistema y estamos en él y no podemos deshacernos de muchas cosas de él, tenemos que usarlas. ¿Sí me estoy oyendo? Entonces, no sé qué conceptúa mundo, pero Pablo está hablando, andábamos en las corrientes, en el sistema de este mundo, pero más marcado en nuestras vidas, y sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué había muy marcado? Los deseos, los pensamientos y la voluntad. ¿Por qué era eso? Por nuestra naturaleza. Amén. Por nuestra naturaleza. Hablábamos la semana pasada de Ezequiel 36, del corazón nuevo. La vieja naturaleza es ajena a Dios. Y cuando nosotros endurecemos el corazón, nos constituimos enemigos de Dios. Y dice aquí Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira. La corriente de este mundo influía en nuestros deseos. Pero estamos hablando de un conocimiento progresivo, de un conocimiento de relación, de permanencia, de continuidad. ¿Sí? No estamos hablando de un estado de perfección. Estamos hablando de un sentir, de una naturaleza. Éramos. ¿Sigue leyendo conmigo? El corazón ese que es sensible, hermano, no es de piedra. En Ezequiel dice, les quitaré el corazón de piedra, les pondré un corazón ¿de qué? De carne. Ese corazón sensible ahora tiene una nueva naturaleza. No es perfecto, pero es ahora sensible. La palabra puede tratar nuestros pensamientos, puede tratar nuestras emociones y nuestra voluntad. De manera que cuando nosotros recibimos la palabra, aunque querramos o nos esté jalando los deseos al sistema de este mundo, por más que nosotros querramos constituirnos enemigos de Dios, la sensibilidad del corazón de carne siempre va a tratar la palabra con nosotros. Sigue diciendo aquí, Efesios 2, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por su amor, por su misericordia, nos dio vida. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó, nos dio vida. Empezó un proceso dentro de nosotros. Adquirimos una experiencia, adquirimos un conocimiento muy diferente. Ahora Él en los tiempos, versículo 7, para mostrar en los siglos o en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y otra vez dice, en Cristo. Bueno, hermano, yo creo que a esta altura esto está diciendo, ¿qué trae el hermano? ¿Qué nos está tratando de decir? A estas alturas tal vez de lo que yo he estado hablando nada, a lo mejor nada todavía le llama la atención o le mueve algo adentro, no le emociona. Somos una creación nueva, con una experiencia única, con una relación experimental, un conocimiento de Dios que vino cuando Él perdonó nuestros pecados. Es una experiencia única y una experiencia inicial. Somos nueva creación, le dije, por el conocimiento y por estar ahora en Cristo. Somos nueva creación porque ahora Él todo lo ha hecho nuevo, todo. Pero aunque todo es nuevo, hay una contradicción en nuestras vidas. Somos nueva creación, pero tenemos muchos hábitos todavía del pasado. Tenemos muchas actitudes. Aún nuestra manera de pensar está muy influenciada por el sistema de este mundo, por lo que se mueve ahorita en la actualidad, por las cosas que hay. Y aunque es un proceso, nuestro corazón sensible tiene que estar en una renovación continua. La relación o el conocimiento de Dios tiene que ser continuo. ¿Me entiende? Tiene que ser continuo.
continuo. Yo creo que a nadie nos gusta tener enemistad con Dios. Cuando somos sensibles, nuestro corazón es tratado continuamente. Vamos, Efesios 2:10, por favor, ahí donde estamos. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El 9 dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. A lo mejor ahorita lo que le diga así ya empieza a llamarle más la atención. Dios preparó buenas obras desde tiempo atrás. ¿Para qué las hizo? Para que nosotros en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo anduviésemos en ellas. Dígale al que está a su lado, ¿quiere las buenas obras que Cristo preparó para andar en Cristo? Cuando habla de las cosas viejas, voy a decirle, todos tenemos un carácter y conductas que tienen que ser tratados diariamente. Amén. Diariamente. A través del tiempo, la filosofía de los hombres ha cambiado muchas cosas en el hombre mismo. La filosofía ha cambiado el concepto que el hombre tiene de sí mismo. Las corrientes filosóficas han cambiado los valores que el hombre tiene. Las corrientes filosóficas que hay, usted va a decir, ¿de qué está hablando el hermano? ¿De qué se trata esto? Usted le ha tocado vivir modas, ¿verdad? En los 60s y 70s teníamos la influencia. Yo en los 70s tenía de 8 años, pero ya traía la influencia muy fuerte de la moda hippie. Todos los que somos del siglo pasado, porque del siglo actual, pues los de arriba de 17 años somos del siglo pasado. Ya empezó el 18. ¿Cuántos varones traen el pelo largo? No, ¿verdad? ¿Cuántos usaron pantalones de terlenca, esos de campana? Les da risa ahorita, pero en aquel tiempo era la moda. Todos queríamos pantalones de campana, de terlenca y zapatos de Ringo Starr, de esos de plataforma. Y así andábamos. Ahora uno ve y dice, qué ridículo, ¿verdad? La greña hasta acá, hasta el hombro. Era la influencia, ¿verdad? En los 80s vienen la moda disco, pelo corto. Y así, hermanos, al rato salió la moda emo y andan hasta los muchachos así medios afeminadones, ¿verdad? Con los pantalones así muy entubaditos y a la cadera. La moda, ¿verdad? Quiero stretch, si no, no. ¿Son qué? Modas, corrientes de pensamiento. Eso es por decir es moda, pero en valores también tienen sus tiempos. Amén. Cuando yo leí este pasaje que Dios ha preparado desde antemano buenas obras para que andemos en ellas, yo me fui más allá y dije, bueno, y esas buenas obras tenemos que disfrutarlas porque fueron hechas para que andemos en ellas, pero tiene que haber un conocimiento y tenemos que aprender lo que es estar en Cristo, para que todas las cosas viejas se vayan, para que el sistema anterior no tenga que ver con nosotros y todas las cosas sean hechas, ¿qué? Nuevas. Estamos hablando de ideologías. Amén. ¿Cuántas cosas han estado influenciando? Voy a hablar nomás de 2 corrientes así rápidamente que son extremos. En la época de Pablo, ahí en Tarso había un hombre llamado Zenón. Saca un estilo de filosofía, los estoicos. Era una mezcolanza que tenían. No sé si ustedes han oído hablar de aquel que traía una lámpara a pleno mediodía y andaba con una lámpara y decían, pues ¿qué traes? Decía, ando buscando un hombre que sea justo, decía, y nunca lo halló, andaba con la lámpara. Él también estaba en otra corriente de los cínicos, así se llamaba. Ellos, junto con los estoicos, ellos renunciaban a todo. Ellos negaban el dolor, negaban el placer. Para ellos se sentían libres cuando podían rechazar todo. Se dice de este que era admirado porque él vivía en un tonel y no aspiraba más. Ellos dicen que lo que viene a causar desajuste es el dolor, son las necesidades, los deseos. Ellos dicen, somos libres cuando no estemos pensando en las necesidades, en los deseos. Y era muy admirado y se dice que un día llegó Alejandro Magno, el gran conquistador, a buscarlo y le dijo, pide lo que quieras, yo te admiro, pide lo que quieras. Y ese estaba acostado ahí, ¿no? Ahí en el sol, porque estaba frío y ahí estaba en el sol. Pide lo que quieras, le dijo. Pídete lo que quieras. Sí, que te quites porque me estás tapando el sol, le dijo. No le interesaba nada. Negar que no está pasando nada o negar que tenemos necesidad, ese es un extremo. ¿Por qué sí tenemos? Por eso Dios ha creado buenas cosas, buenas obras de antemano para que andemos. No puede usted decir, no, pues sea por Dios lo que está pasando. Está la otra corriente, los epicúreos. Es un extremo. Ellos dicen que los dioses son tan perfectos que ellos no van a sentir ni enojo ni tristeza por nosotros. Ellos ni siquiera se van a fijar en nosotros, los dioses. De que todo lo que pasa es ajeno a ellos. O sea, nos dejaron a la deriva. Los musulmanes tienen un dicho. Cuando va a pasar algo dicen, pues, si Dios quiere. Oye, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas para tal lado y esos peligros. Pues si Dios quiere, regreso. Y si no quiere, no regreso. Y a veces también nosotros así, ¿verdad? Pues si Dios quiere. Y cuando yo veo eso, bueno, tiene una verdad porque Dios es el que gobierna, Dios es el que manda. Pero aquí los epicúreos, ellos dejaban a Dios fuera y todo lo que pasaba tenía que pasar sencillamente. ¿Por qué pasó esto? Porque tenía que pasar. Es que si todo va a pasar porque tiene que pasar, esfuérzate por alcanzar la felicidad, la satisfacción, a cualquier costo, de cualquier manera. Y lo que va a pasar, pues va a pasar. ¿Que te va a ir mal? Era parte de la vida que te iba a ir mal. ¿Que te casaste, que te fue mal? Era parte. ¿Sí me explico? Oye, pero Dios, no, los dioses no tienen nada que ver en esto. Ellos están ajenos. Lo que aquí pasa está muy aparte de nosotros.
Sé feliz. Y las buenas obras que Dios preparó para que andemos de antemano, ¿cómo llegan entonces? ¿Cómo las disfrutamos? Si lo que me pasa tiene que ser así, ¿me está entendiendo? O negar que aunque pasen las cosas, decían que Pablo tenía una influencia griega y no judía. Hay un pasaje en Romanos que dice, porque sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas, ¿qué? Pero dice a los que sabemos. El problema es que a veces no sabemos y tomamos la actitud estoica. Bueno, está bien, que no me pase nada bueno. Dios sabe por qué. No soy merecedor o así tienen que ser las cosas. Yo voy a negar toda necesidad, voy a negarlo todo. Lo que Dios haga conmigo está bien. La otra epicuria, bueno, pues es que ya tendría que ser así, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Vamos a Deuteronomio 28, si va conmigo, por favor. Estamos para buenas obras. Usted va a decir, pero eso era para Israel. Exacto, era para el pueblo de Israel. Versículo 9. Te confirmará el Jehová, dice, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus. Está la palabra pueblo santo suyo. No es la misma manera de lo que ellos hacían, y le dice, todas estas bendiciones van a ser tuyas. Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Me está oyendo? Como que ya empezó, como que algo ahora sí empezó a interesarle. ¿De qué se trata? Dios me quiere dar buenas obras para que andemos en ellas. Nuestro Dios no es ajeno a las cosas que nos pasan, hermanos, pero nosotros sí vamos a la deriva. Aquí cuando mete al pueblo en la tierra, le dice, mira, todo esto tengo para ti, todo esto quiero que te acontezca, todas estas bendiciones son tuyas, pero yo te he dado indicaciones, te he dado preceptos, te he dado ordenanzas. Anda en el amor conmigo y obedece esto. Conoce, ámame y conóceme. Ten una relación conmigo. Y todas las indicaciones que yo te doy, si las pones por obra, estas serán bendición para ti. Si esta es una promesa para el pueblo de Abraham y es parte de los pactos para el pueblo, la tierra, la nación, el ser bendición, ¿qué debo hacer yo en este tiempo? ¿Cuáles son las indicaciones que yo tengo como pueblo? ¿Cómo puedo guardar yo los preceptos? Semana pasada hablábamos de la conquista y les decía que hay preceptos, hay principios que nosotros tenemos que... Y si no los guardas, dice, si no sigues mis indicaciones, estas maldiciones, usted ya léalo en su casa, vendrán sobre ti. La palabra que hay maldición o maldecir es kalal y quiere decir disminuido, ligero, abusado, empequeñecido. ¿Me oyó? Estas bendiciones serán para ti, pero también hay estas maldiciones para ti. No, ya no tiene vigencia. No, sí tiene vigencia. ¿Cuáles son las buenas obras? Aparte de que la nueva naturaleza que yo tenga que estar en armonía, en acorde con los frutos de Él. ¿Cuáles son las buenas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros? Porque usted no puede decir, me ando portando bien y le está yendo como en feria. Qué contrariedad, ¿verdad? El salmista en su humanidad dijo, cuando vi la prosperidad de los impíos, dijo, por poco y se resbalan mis pies, y porque tuve envidia de ellos, en vano me he portado bien. ¿Para qué me he portado bien si me va más mal que a los que se portan mal? Amén. Buenas obras. ¿Cuáles son las indicaciones, hermanos, que nosotros tenemos que seguir? Este pueblo tenía que guardar una ley ceremonial, tenía que ver con la relación con Dios, con su adoración. Usted ya no va a ir hasta Jerusalén a ofrecer un becerro. Ahora el lugar del templo se rasgó el velo y ahora tenemos entrada libre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En Juan 4, hermanos, dice, Dios está buscando, Juan 4:23 dice, adoradores en espíritu. Es que ya no tiene que ir hasta el templo de Jerusalén. Ahora Jesucristo, por el sacrificio de Él, nos ha dado entrada, nos ha reconciliado con Dios. Él es el Rey, es el Mesías libertador nuestro y tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces durante el día usted tiene que volverse a la cruz del Calvario, ahí donde empezó todo, decirle, Señor, sé propicio a mí? ¿Sí me oyó? Si yo le dijera, somos nuevas criaturas, en nuestra posición eso somos, pero nuestra práctica, hermanos, se asoma el viejo hombre muchas veces. Y si a alguien no le pasa eso, quiere decir que es perfecto. ¿Hay alguien perfecto aquí? Le dije a un hombre aquí en las Nieves, le dije, se llama Justo. Le dije, usted es el único justo aquí en las Nieves. Porque el otro justo que conozco se fue a vivir a Durango. Yo le decía por eso, pero el hombre entendió que justo de justicia y dijo, pues hago lo que puedo. Dijo, no cree que está tan fácil. Me dijo, hago lo que puedo, no cree que está tan fácil. Así es que perfectos no, hermanos. Pero sí tenemos entrada a la presencia de Dios. ¿Cuántos rudimentos hay, hermano? ¿Cuántas cosas? La adoración. Cuando nosotros nos aplicamos después de la experiencia, hermano, espiritual, podemos entender la palabra, los principios en forma diferente. Y nuestra relación con Dios es normada, es diferente, hermano. Pero también nuestra relación con los demás. Acuérdese que Jesucristo habló de los dos mandamientos más grandes, que es amar a Dios por sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nosotros no estamos a la deriva. Hay un plan, hay un propósito de Dios. Y sabemos, pero casi nunca sabemos, hermano, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Cómo? Conforme al propósito al que hemos sido. ¿Quién sabe, hermano, para qué nos llamó? ¿Para qué nos habló? ¿Para qué nos llamó? Para ser ricos como Abraham, como Jacob, poderosísimos. ¿Quién quiere las cárceles de Pablo? No.
no me hable de eso. ¿Quién quiere las persecuciones de Pablo? ¿Quién quiere ser de los héroes de la fe, los que taparon la boca de los leones, los que conquistaron reinos? ¿No quiere ser de los conquistadores, de los que todas las promesas las recibieron? ¿Quién quiere ser de los que las vieron de lejos y nada más las saludaban, pero no les llegó nada? Eso está en Hebreos 11 también. ¿Y quién quiere ser de los que fueron aserrados y fueron muertos y encarcelados y azotados? Pero todos dieron testimonio por la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, hermanos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Otras palabras, para dar testimonio. Sigue Dios diciéndonos: ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Ustedes me van a dar a conocer. Esa es nuestra vocación. Amén. No estamos a la deriva. Dios tiene un proyecto, hermanos, para todos nosotros. Las cosas viejas quedaron, el sistema. Y no puede decirme que la vieja naturaleza queda atrás, porque lo vuelvo a repetir, de repente brinca y surge. Nuestro conocimiento tiene que ver con relación continua. Nuestra naturaleza nueva tiene que ver con una relación continua y un proceso. Perfectos, todavía no, hermanos, hasta que estemos con el Señor. Amén. Así es que cada uno de nosotros ahora tenemos que ubicarnos. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese plan? Dios quiere bendecirnos para que seamos de bendición. Dijo de Abraham a todas las naciones. Vamos a empezar por Jerusalén, por Judea, por Samaria, lo más cerquita. Dios tiene un proyecto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es.